Kriesak miraba fijamente las luces rojas parpadeantes en el panel de control. Sus manos de 4 dedos temblaban mientras intentaba una vez más reiniciar los motores principales de la nave de investigación. El susurro estelar. No pasó nada. El zumbido silencioso que había sido su compañero constante durante los últimos 3 años había desaparecido, reemplazado por un silencio inquietante roto solo por el pitido ocasional de advertencia. La explosión había llegado sin previo aviso. En un momento estaba registrando sus observaciones sobre la inusual nebulosa que estaban atravesando. Al siguiente, la nave se sacudió violentamente, arrojándolo contra la pared. Cuando recuperó la conciencia, el resto de su tripulación de 5 miembros estaba muerta y el núcleo del motor de la nave estaba irreparable. Eso fue hace 27 días. Kriesak movió su delgado cuerpo gris hacia la estación de comunicaciones. Sus suministros de comida se estaban agotando y los sistemas de soporte vital funcionaban a capacidad mínima para conservar energía. La temperatura había bajado a niveles que le hacían doler la piel, pero no podía malgastar energía en calefacción. Cada ápice de energía debía ir a la señal de socorro. Aquí el oficial científico Kriesak de la nave de investigación del Tariana Susurro Estelar, dijo al transmisor por lo que pareció la milésima vez. Fallo de motor en el sector 793. 4 miembros de la tripulación fallecidos, soporte vital fallando, solicito rescate inmediato. Hizo una pausa y luego añadió la secuencia matemática que todas las naves del Tarianas reconocerían como un código de socorro prioritario. El mensaje se repetiría automáticamente cada 30 minutos, transmitiéndose en todas direcciones a través del vacío del espacio. Kriesak conocía las probabilidades. El susurro estelar había estado en una misión de espacio profundo, lejos de las rutas de viaje del Tarianas habituales. Su misión era estudiar fenómenos cósmicos inusuales en regiones inexploradas. Eso hacía que su investigación fuera valiosa, pero también significaba que el rescate sería un desafío. Incluso si el alto mando decidía que el esfuerzo valía la pena, revisó de nuevo el almacén de alimentos. Si reducía aún más sus porciones, podría durar otros 15 días. Para entonces, los recicladores de oxígeno estarían fallando de todos modos. El panel de comunicación se iluminó de repente con una transmisión entrante. Kriesak sintió una oleada de esperanza mientras corría a responder. Oficial científico Kriesak, aquí el alto comandante Benar, dijo la voz severa. La pantalla permaneció oscura. Las comunicaciones a larga distancia solo podían transmitir audio para conservar el ancho de banda. Comandante, gracias por responder. Necesito inmediato. He revisado su situación, oficial científico, interrumpió el comandante. El Alto Consejo ha calculado los recursos necesarios para su recuperación. Kriesak esperó, con la respiración contenida. Sabía lo que venía antes de que el comandante volviera a hablar. El gasto no puede justificarse por un solo miembro de la tripulación. La misión del susurro estelar se clasifica por la presente como terminada con bajas. Sus datos de investigación han sido marcados como perdidos. Kriesak sintió que sus párpados internos se cerraban brevemente en la expresión del Tariana de aceptación. Entiendo, comandante, respondió, con la voz firme a pesar de la sentencia de muerte que acababa de recibir. Por el bien mayor del pueblo del Tariano. Su servicio será registrado en los archivos, dijo el comandante, y luego la transmisión terminó. Kriesak permaneció inmóvil durante varios minutos. Siempre había sabido que esa era la forma de ser de su pueblo. Los deltarianos habían sobrevivido como especie durante miles de años tomando decisiones duras y lógicas. Los recursos nunca se desperdiciaban, especialmente en causas perdidas. Las vidas individuales eran valiosas solo en la medida en que contribuían al colectivo. Se movió para apagar la señal de socorro. No tenía sentido gastar energía en ella ahora, pero se detuvo. Una pequeña parte rebelde de él se negaba a rendirse. En su lugar, ajustó la señal, ampliando su rango de transmisión y convirtiéndola para usar una secuencia matemática más universal que cualquier especie tecnológicamente avanzada pudiera reconocer. No me iré en silencio, susurró a la nave vacía. Pasaron 2 meses.
Kriesak había superado con creces su tiempo de supervivencia calculado mediante un racionamiento cuidadoso y apagando todos los sistemas no esenciales. Pasaba la mayoría de los días en un estado de semi-hibernación, ralentizando su metabolismo para conservar oxígeno y nutrientes. La nave se enfrió más y el aire se enrareció, pero aún así se aferraba a la vida. Su señal de socorro continuaba pulsando hacia afuera, viajando a través de la vasta vacuidad del espacio, debilitándose con la distancia, pero sin detenerse nunca. A bordo de la nave de exploración humana Buscador del Horizonte, la oficial de comunicaciones Lisa Grant ajustó sus auriculares mientras monitoreaba los conjuntos de comunicación de espacio profundo. La nave estaba probando nuevos sensores de largo alcance en el borde del territorio cartografiado, una misión de 3 meses para trazar posibles nuevas rutas de exploración. ¿Sigues recibiendo esa extraña interferencia, Sam?, le preguntó al ingeniero que trabajaba cerca. Sam Cooper levantó la vista de su tableta. El nuevo conjunto funciona bien según mis diagnósticos. ¿Qué tipo de interferencia? No es estática aleatoria, dijo Lisa, frunciendo el ceño ante su pantalla. Hay un patrón. Cada pocos minutos, la misma secuencia se repite. Sam se acercó a su estación y miró la pantalla de longitud de onda. Podría ser ruido estelar natural. Algunos púlsares emiten señales regulares. Esto no coincide con ningún patrón de púlsar en nuestra base de datos, respondió Lisa, tecleando en su teclado. Y mira esta secuencia matemática incrustada en ella. Eso no es natural. Sam se rascó la barba. Deberías decírselo al capitán Miller. 20 minutos después, el capitán Frank Miller estaba en la sala de comunicaciones con sus oficiales superiores. Lisa había aislado la señal y la estaba reproduciendo a través de los altavoces de la nave. Se repite exactamente de la misma manera cada vez, explicó. La IA de la nave la clasificó como probable ruido espacial, pero creo que es artificial. La oficial científica Diane Murphy asintió. Esas secuencias son demasiado precisas para ser naturales. Es una comunicación estructurada que utiliza constantes matemáticas como base. El capitán Miller estudió los patrones de la señal en la pantalla principal. ¿Alguna idea de lo que dice? Todavía no, respondió Lisa. Pero basándome en la naturaleza repetitiva y el uso de constantes matemáticas universales, coincide con lo que esperaríamos de una llamada de socorro. La expresión de Miller se volvió seria. ¿A qué distancia está la fuente? El oficial de navegación Alan Price revisó sus cálculos. Basado en la fuerza de la señal y los patrones de degradación, aproximadamente a 2 semanas a nuestra velocidad máxima, capitán. Significaría retrasar nuestra misión principal. La jefa de seguridad, Nicole Peterson, frunció el ceño. Capitán, no sabemos quién o qué está enviando esto. Podría ser una trampa. Hay registros de señales de socorro falsas utilizadas para atraer naves en el espacio fronterizo. La sala quedó en silencio mientras todos los ojos se volvían hacia el capitán Miller. Estudió la lectura de la señal durante un largo momento, su rostro curtido y pensativo. Si alguien está ahí fuera pidiendo ayuda, ha estado esperando mucho tiempo, dijo finalmente. No podemos simplemente ignorar eso. Lisa, sigue trabajando en decodificar el mensaje. Alan, traza un rumbo hacia la fuente de la señal. ¿Qué hay de nuestra misión principal, señor?, preguntó Alan. Miller miró a su tripulación. Somos exploradores, pero antes que nada somos humanos. Si alguien necesita nuestra ayuda, esa se convierte en la misión. No dejamos a la gente varada si podemos ayudar. Mientras el buscador del horizonte cambiaba de rumbo, la señal se hacía ligeramente más fuerte con cada hora que pasaba. En la oscuridad de su nave averiada, Kriesak no era consciente de que su llamada había sido escuchada, o de que una especie que nunca había conocido estaba ahora corriendo a través de las estrellas para encontrarlo. El buscador del horizonte se movía por el espacio con determinación, sus motores empujando a los niveles máximos de seguridad. Dentro de la nave, la tripulación trabajaba día y noche para aprender más sobre la misteriosa señal. Lisa Grant no había salido de la sala de comunicaciones más que para unas pocas horas de sueño desde que cambiaron de rumbo.
Estaba sentada rodeada de equipos, algunos modificados por Sam para capturar mejor la débil transmisión. Tenía los ojos cansados, pero se negaba a rendirse. Creo que he aislado algo, dijo cuando el capitán Miller entró en la sala. Definitivamente no es aleatorio. Mira este patrón aquí. En su pantalla, una serie de secuencias matemáticas se repetían con ligeras variaciones. Diane Murphy, la oficial científica, estudió los patrones cuidadosamente. Estas podrían ser coordenadas, dijo Diane, señalando una sección de números. Y esta parte se repite exactamente de la misma manera cada vez, como un identificador. Benjamin Ward, el lingüista de la nave, asintió con la cabeza. Es similar a cómo estructuramos nuestras propias primeras transmisiones de espacio profundo. Las matemáticas son universales. Funcionan como base para el primer contacto. El capitán Miller miró las lecturas. Entonces, definitivamente estamos tratando con una fuente inteligente, no con un fenómeno natural. Sí, confirmó Lisa. Y basándonos en la degradación de la señal, ha estado transmitiendo durante meses. La expresión de Miller se ensombreció. Meses. Quienquiera que enviara esto ha estado esperando mucho tiempo a que alguien respondiera. El capitán se volvió hacia Alan Price, que estaba monitoreando su rumbo. ¿Cuánto falta para que lleguemos a la fuente? 8 días, 4 horas a la velocidad actual, respondió Alan. Estamos quemando más combustible del recomendado, pero los motores aguantan. Mantén este ritmo, ordenó Miller. No quiero hacerles esperar más de lo necesario. Nicole Peterson, de pie junto a la puerta, se cruzó de brazos. Capitán, sigo recomendando precaución. Deberíamos preparar los protocolos de seguridad para cuando lleguemos. Miller asintió. De acuerdo. Pero nos acercaremos como amigos primero. Si alguien necesita ayuda, eso es lo que proporcionaremos. Mientras el buscador del horizonte continuaba su viaje, Benjamin trabajó en la creación de un simple mensaje de respuesta. Si alguien estaba escuchando una respuesta, necesitaban saber que la ayuda estaba en camino. 5 días después, Kriesak despertó de su ciclo de hibernación, sintiéndose más débil que nunca. Su cuerpo, una vez fuerte y sano, se había vuelto delgado y frágil. El frío se había instalado en lo profundo de sus huesos, y cada respiración se volvía difícil. Revisó los sistemas de la nave por costumbre, aunque sabía lo que encontraría. El soporte vital estaba fallando. Los recicladores de aire funcionaban a menos del 20% de su capacidad. Le quedaban quizás 2 días antes de que los niveles de oxígeno fueran demasiado bajos para mantenerlo. Kriesak se movió lentamente hacia la pequeña ventana del centro de mando. Las estrellas se veían igual que siempre, distantes e indiferentes a su destino. Había pasado gran parte de su carrera estudiándolas, aprendiendo sus secretos. Ahora serían lo último que vería. Un pitido repentino de la consola de comunicación captó su atención. Era un sonido que no había oído en meses, una señal entrante. Kriesak se movió tan rápido como su debilitado cuerpo se lo permitió, con el corazón acelerado por una repentina esperanza. La señal era débil y diferente a cualquier transmisión deltariana que hubiera recibido. El patrón era desconocido, pero claramente artificial. Alguien había oído su llamada. ¿Pero quién? Kriesak revisó los sensores de la nave, que aún funcionaban con energía mínima. No había nada visible todavía, pero algo se estaba acercando definitivamente. La señal se fortalecía con cada minuto que pasaba. Por primera vez en meses, Kriesak sintió algo más que resignación. No exactamente esperanza. Era demasiado práctico para eso, pero sí curiosidad. Incluso si el rescate era imposible, al menos podría hacer contacto con otra inteligencia antes del final. Envió una respuesta utilizando los mismos patrones matemáticos del mensaje entrante, acusando recibo de su transmisión. A bordo del buscador del horizonte, la consola de Lisa se iluminó con actividad. «Capitán, tenemos una respuesta», gritó emocionada. «Nos han oído». La tripulación del puente se reunió alrededor de su estación. La señal de retorno era débil, pero inconfundible.
Han usado la misma secuencia matemática que enviamos, pero invertida, señaló Benjamin. Es un protocolo clásico de primer contacto. Demuestra que entienden la comunicación. ¿Podemos obtener una imagen de la fuente ya?, preguntó Miller. Alan negó con la cabeza. Aún demasiado lejos para confirmación visual, pero los sensores están detectando un pequeño objeto en las coordenadas. Definitivamente no es un cuerpo natural. Es artificial. ¿Signos vitales?, preguntó el capitán. Diane revisó las lecturas. No concluyentes a esta distancia. Si hay alguien vivo, su soporte vital debe ser mínimo. Estamos detectando emisiones de energía muy bajas. El rostro de Miller mostró su preocupación. Puede que no les quede mucho tiempo. Fuerza más los motores. Capitán, ya estamos a los niveles máximos de seguridad, advirtió Alan. Entonces ve más allá de lo seguro, respondió Miller firmemente. Calcula exactamente cuánto podemos forzarlos sin causar daños permanentes. Esta gente ha esperado suficiente. 3 días después, la situación de Kriesak se había vuelto desesperada. El nivel de oxígeno había caído por debajo de lo que su especie necesitaba para permanecer consciente durante largos periodos. Entraba y salía de la conciencia, guardando su energía para breves periodos de comunicación con la nave que se aproximaba. Todavía no sabía quiénes eran, solo que no eran deltarianos. Su gente nunca habría venido por él. Quienesquiera que fueran estos extraños, operaban con principios diferentes. Kriesak se obligó a permanecer despierto mientras los sensores de la nave detectaban un objeto saliendo del viaje más rápido que la luz cerca de allí. Por primera vez, obtuvo lecturas de la nave que se acercaba. No se parecía a ningún diseño de nave que hubiera estudiado. Claramente, tecnología alienígena. La nave era más pequeña que los cruceros deltarianos, pero se movía con una precisión notable. A medida que se acercaba, Kriesak vio marcas extrañas en su casco, símbolos que no podía leer. La nave se posicionó cuidadosamente junto al dañado susurro estelar. Llegó una nueva transmisión, más fuerte ahora con la distancia reducida. Contenía una imagen simple, una extraña forma de vida bípeda con solo 2 brazos y sin cola. La piel del alienígena era de un color que Kriesak nunca había visto en una especie sintiente, y tenía pelaje en la parte superior de su cabeza. Gesticulaba en lo que parecía ser un saludo pacífico. Kriesak activó el transmisor visual de su nave usando lo último de sus reservas de energía de emergencia. Sabía que debía tener un aspecto terrible, demacrado, débil, su piel normalmente luminosa ahora opaca por meses de hibernación y inanición. Pero se sentó erguido y devolvió el gesto de saludo lo mejor que pudo. A través de la pantalla de visualización, Kriesak vio cambiar la expresión del alienígena. Aunque no podía interpretar sus movimientos faciales, sintió sorpresa. Quizás no esperaban encontrar a alguien todavía vivo. O quizás no esperaban encontrar a alguien como él. El alienígena habló, los sonidos sin sentido para Kriesak. Luego levantó lo que parecía ser un dispositivo mecánico y señaló el costado del susurro estelar. Kriesak entendió. Querían acoplarse a su nave para rescatarlo. Después de meses solo preparándose para la muerte, la perspectiva del rescate parecía imposible. Sin embargo, estos extraños, estos alienígenas que nunca lo habían conocido a él ni a su especie, habían viajado durante días solo para encontrarlo. Con manos temblorosas, Kriesak activó los protocolos de acoplamiento de emergencia en su nave. Mientras el buscador del horizonte se movía cuidadosamente hacia su posición, se preguntó acerca de estos seres que gastarían tales recursos para salvar una sola vida desconocida. El procedimiento de acoplamiento no fue simple. El buscador del horizonte y el susurro estelar fueron construidos por especies completamente diferentes con tecnologías diferentes. Sam Cooper estudió el mecanismo de acoplamiento de la nave alienígena a través de las cámaras externas. Su sistema de esclusa de aire no se parece en nada al nuestro, le dijo al capitán Miller. No podemos conectarnos directamente. La doctora Kelly Harris se unió a ellos llevando un botiquín médico portátil. Necesitamos entrar. Basado en lo que vimos, ese alienígena está en mal estado. Miller se volvió hacia Joe Michei, el especialista en ingeniería.
¿Puedes improvisar algo? Joe asintió lentamente, su mente ya trabajando en el problema. Dame 30 minutos. Crearé un adaptador que debería funcionar entre las dos naves. Mientras Joe se apresuraba con Sam a reunir materiales, Miller reunió al equipo de abordaje. Eric Bennett, el primer oficial de la nave, lideraría la misión de rescate. La doctora Harris evaluaría las necesidades médicas del alienígena. Benjamin intentaría una comunicación básica. Recuerden, no sabemos nada sobre esta especie, les dijo Miller. Muévanse lentamente, usen gestos no amenazantes y sigan las indicaciones de Eric. Nuestra prioridad es llevar al superviviente a salvo a bordo de nuestra nave. Joe y Sam trabajaron rápidamente construyendo un adaptador de esclusa de aire temporal con piezas de repuesto. No era elegante, pero crearía un pasaje sellado entre las dos naves. Aguantará unos 20 minutos, explicó Joe mientras lo acoplaban a la esclusa del buscador del horizonte. Después de eso, el sello podría empezar a fallar. Eric asintió. Debería ser tiempo suficiente. El equipo de abordaje se puso sus trajes espaciales como precaución. No sabían qué atmósfera necesitaba el alienígena para respirar. Cuando todos estuvieron listos, Eric dio la señal para abrir la puerta exterior de la esclusa. El túnel adaptador se extendía entre las dos naves, con un aspecto frágil contra la vasta oscuridad del espacio. Eric lideró el camino, moviéndose con cuidado a través del túnel hasta que llegaron a la entrada de la nave alienígena. La puerta se abrió lentamente, revelando un corredor tenuemente iluminado más allá. El aire en el interior era escaso y frío. Los sensores de sus trajes mostraron que contenía oxígeno, pero no lo suficiente para que los humanos respiraran cómodamente. Eric hizo un gesto para que el equipo lo siguiera. Mientras se adentraban en la silenciosa nave, encontraron a Kriesak en el centro de mando, desplomado en una silla cerca de la consola de comunicaciones. El alienígena era alto y delgado, con una piel gris que parecía haber sido luminosa alguna vez, pero que ahora se veía opaca. 4 largos dedos en cada mano, grandes ojos oscuros que parpadeaban lentamente mientras los humanos entraban. La doctora Harris avanzó lentamente, manteniendo las manos visibles. Kriesak la observaba con lo que parecía ser cautela y curiosidad. «Estoy aquí para ayudarte», dijo Kelly. Aunque sabía que el alienígena no podía entender sus palabras, señaló el símbolo médico en su traje. Luego a Kriesak e hizo un gesto que esperaba transmitiera curación. Benjamin sacó un pequeño dispositivo. Este es un traductor universal. Aún no funcionará, pero está grabando todo para un análisis posterior. Kriesak habló, su voz débil pero clara. Los sonidos eran diferentes a cualquier lenguaje humano, chasquidos y silbidos mezclados con tonos más profundos. Eric se señaló a sí mismo. Eric. Luego señaló a los demás, diciendo cada nombre claramente. Kelly. Benjamin. Kriesak pareció entender. Puso una mano de 4 dedos en su pecho. Kriesak. Kelly se acercó con cuidado y levantó un pequeño escáner. Lo señaló, luego a Kriesak, levantando las cejas en señal de pregunta. El alienígena dudó, luego asintió con un gesto sorprendentemente similar al de los humanos. El escáner mostró lecturas preocupantes. Kelly se volvió hacia Eric. Sus signos vitales son débiles. No puedo estar segura sin saber más sobre su especie, pero creo que sufre de malnutrición y privación de oxígeno. Necesitamos llevarlo a nuestra nave. Eric asintió e hizo un movimiento de caminar con los dedos. Luego señaló de vuelta hacia el buscador del horizonte. Kriesak entendió e intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Sin dudarlo, Eric se movió para apoyar al alienígena. Kriesak se tensó momentáneamente al contacto. Luego se relajó al darse cuenta de que Eric lo estaba ayudando. Benjamin se unió a ellos y juntos ayudaron a Kriesak a moverse hacia la esclusa. El sello del adaptador está empezando a debilitarse. Llegó la voz de Joe a través de sus comunicadores. Tienen unos 8 minutos. Ya vamos de vuelta, respondió Eric. Kriesak se detuvo de repente, señalando hacia un compartimento de almacenamiento. Habló con urgencia, repitiendo el mismo sonido varias veces.
Benjamin miró a Eric. Creo que hay algo importante que quiere llevarse. Eric asintió. Revisa qué es. Rápido. Benjamin abrió el compartimento y encontró un pequeño dispositivo con símbolos brillantes. Kriesak lo alcanzó débilmente y Benjamin lo colocó con cuidado en la mano del alienígena. Kriesak lo aferró con fuerza contra su pecho. Continuaron moviéndose, pero el progreso era lento. Kriesak estaba más débil de lo que habían anticipado y los corredores de la nave alienígena estaban diseñados para su complexión más alta, lo que dificultaba el movimiento para los humanos. 4 minutos, advirtió Joe por el comunicador. Finalmente llegaron al túnel adaptador. Eric y Benjamin apoyaron a Kriesak entre ellos mientras avanzaban por el estrecho pasaje. El túnel ya mostraba signos de tensión. El material se flexionaba ligeramente a medida que los sellos temporales comenzaban a fallar. 2 minutos. La voz de Joe era tensa ahora. Llegaron a la esclusa del buscador del horizonte justo cuando el adaptador comenzó a hacer alarmantes crujidos. Sam los estaba esperando, ayudando a pasar a Kriesak por la puerta. Tan pronto como estuvieron todos dentro, la puerta exterior se selló. La puerta interior de la esclusa se abrió para revelar al capitán Miller y a varios miembros de la tripulación esperando ansiosamente. Sus expresiones mostraban una mezcla de sorpresa y asombro al ver a Kriesak. «Llévenlo a la enfermería», ordenó Miller. «Doctora Harris, haga lo que pueda por él». Mientras ayudaban a Kriesak a través de los corredores de la nave humana, el alienígena miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos. Las luces, el diseño, los propios humanos, todo era completamente ajeno a él. Sin embargo, a pesar de su debilidad, había curiosidad en su mirada. En la enfermería, Kelly había preparado una cama y equipo de monitoreo básico. Ayudó a Kriesak a acostarse. Luego comenzó a instalar un suministro de oxígeno basado en las lecturas atmosféricas de su nave. No sé lo suficiente sobre su fisiología para hacer mucho más que ponerlo cómodo, le dijo a Miller. Pero la mezcla de oxígeno debería ayudar. Benjamin instaló su dispositivo de traducción cerca de la cama. Cuanto más hable, más rápido aprenderá sus patrones de lenguaje. Está diseñado para encontrar consistencias matemáticas en cualquier forma de comunicación. Kriesak los observaba trabajar, todavía aferrado al dispositivo de su nave. Cuando Kelly se acercó con un escáner, extendió su mano libre en lo que parecía un gesto de confianza. Miller miró al alienígena con respeto. Ha estado solo durante meses, pensando que iba a morir. Ahora está rodeado de una especie que nunca ha visto antes, y aún mantiene la compostura. Eso requiere coraje. Kriesak habló, su voz un poco más fuerte ahora en el ambiente enriquecido con oxígeno. El dispositivo de traducción grabó sus palabras, comenzando el largo proceso de construir un puente entre sus idiomas. Mientras el equipo médico trabajaba, Miller se apartó para hablar con Eric. ¿Cuál es el estado de su nave? Irreparable, respondió Eric en voz baja. El núcleo del motor está completamente destruido. El soporte vital estaba a días del fallo total. Si no lo hubiéramos encontrado cuando lo hicimos. Miller asintió sombríamente. Asegúrate de registrar todo sobre su nave, el diseño, la tecnología. Podría ayudarnos a comunicarnos con él. En la cama de la enfermería, Kriesak observaba a los humanos hablar. No entendía sus palabras, pero sus acciones le decían todo lo que necesitaba saber. Estos alienígenas habían arriesgado su seguridad para rescatarlo, a un extraño. Ahora estaban trabajando para mantenerlo con vida, para entenderlo. En todos sus estudios del cosmos, Kriesak nunca había encontrado nada más fascinante o más esperanzador que estos extraños seres que habían desafiado el silencio del espacio profundo para responder a su llamada. Pasaron 3 días a bordo del buscador del horizonte. Kriesak se fortaleció con niveles de oxígeno adecuados y nutrición, especialmente preparada por Kelly basándose en muestras de los suministros de comida de su nave. La enfermería se había convertido en su hogar temporal, modificada para adaptarse mejor a sus necesidades. Benjamin pasaba horas cada día con el alienígena, trabajando con el dispositivo de traducción. El progreso era lento pero constante. Al tercer día, podían intercambiar conceptos básicos.
Su gente, dijo Kriesak a través del traductor, sus palabras aún entrecortadas pero comprensibles. ¿Por qué venir por mí? Benjamin consideró cómo explicarlo. Oímos su llamada. Alguien necesitaba ayuda. Nosotros ayudamos. Los grandes ojos de Kriesak parpadearon en lo que Benjamin había aprendido que era un signo de confusión. Recursos usados para una vida, no es lógico. Para nosotros es lógico, respondió Benjamin simplemente. Es el modo humano. El capitán Miller entró en la enfermería, asintiendo a Kriesak. El alienígena había aprendido a devolver este gesto. ¿Cómo está nuestro invitado hoy?, preguntó Miller a Kelly. Mucho mejor, respondió ella. Su cuerpo está respondiendo bien a la mezcla de nutrientes que creamos. Su especie parece notablemente adaptable. Miller se volvió hacia Kriesak. Me alegra ver que mejora. El traductor transmitió las palabras y Kriesak respondió. Agradecido. Aún no entiendo. ¿Por qué viajar lejos por un alienígena desconocido? Miller se sentó en la silla junto a la cama. Esa es una gran pregunta. Déjame intentar explicarlo. Hizo una pausa, pensando en cómo decirlo de manera simple. Los humanos creemos que toda vida tiene valor. Una vida o muchas vidas, todas son importantes. Oímos a alguien pidiendo ayuda. No podíamos ignorar eso. Mientras el traductor trabajaba, la expresión de Kriesak cambió de una manera que los humanos estaban empezando a reconocer como un pensamiento profundo. Los deltarianos son diferentes, dijo finalmente Kriesak. Los recursos solo para el mayor bien. Una vida no vale una misión de rescate. Su gente, los deltarianos, decidieron no rescatarlo, preguntó Miller con cuidado. Correcto. Decisión lógica. Demasiado lejos. Demasiado combustible. Una vida no vale el costo. Los humanos intercambiaron miradas. El concepto era difícil de aceptar para ellos. Eso debe haber sido duro de oír, dijo Kelly suavemente. Kriesak hizo un gesto que no habían visto antes. Un movimiento rápido de sus dedos que el traductor no pudo interpretar. Era lo esperado, nuestro modo, pero vaciló. Cuando estaba solo en el espacio oscuro, deseé que hubiera un modo diferente. Miller asintió lentamente. Bueno, encontraste un modo diferente, o él te encontró a ti. Más tarde ese día, Sam y Joe visitaron la enfermería. Llevaban varias piezas de tecnología que habían logrado salvar del susurro estelar antes de que la nave se separara. Salvamos lo que pudimos, explicó Sam mientras el traductor trabajaba. El núcleo de su nave estaba demasiado dañado, pero recuperamos sus unidades de almacenamiento de datos. Los ojos de Kriesak se abrieron de par en par. Alcanzó el pequeño dispositivo que había traído consigo, que había permanecido cerca de su cama. Datos de investigación, muy importantes, años de trabajo. Joe asintió. Nos imaginamos que podría serlo. Estamos tratando de crear una interfaz para leerlo, si nos lo permite. Kriesak dudó solo brevemente antes de entregar el dispositivo. Ayúdenme a conectar con sus sistemas. Sam sonrió. Ese es el plan. Un poco de cooperación tecnológica entre especies. A medida que los días se convirtieron en una semana, Kriesak se fortaleció lo suficiente como para dejar la enfermería. La tripulación le había preparado aposentos, modificados para que coincidieran con las condiciones ambientales que prefería. El dispositivo de traducción de Benjamin mejoraba a diario, facilitando la comunicación. Kriesak pasaba tiempo en diferentes partes de la nave, aprendiendo sobre la tecnología y la cultura humanas. Las diferencias lo fascinaban. En el salón de observación de la nave, Kriesak estaba de pie junto al capitán Miller, mirando las estrellas. Llevaban viajando 5 días en dirección al espacio deltariano. Su nave se mueve de manera diferente a la nuestra, señaló Kriesak. El traductor ahora producía frases fluidas. Menos eficiente en algunos aspectos, más en otros. Miller asintió. Hemos notado lo mismo sobre su tecnología. Diferentes enfoques para los mismos problemas. Kriesak guardó silencio por un momento. En la ciencia deltariana, buscamos la solución más eficiente. Una respuesta correcta.
Los humanos a menudo encuentran muchas formas de resolver un problema, respondió Miller. A veces, la forma más eficiente no es la mejor. Como una misión de rescate para un alienígena, dijo Kriesak en voz baja. Exacto. Kriesak se apartó de la ventana para mirar a Miller. He estudiado a su tripulación, observado cómo trabajan juntos. Diferente a los deltarianos. ¿En qué sentido?, preguntó Miller. Los deltarianos siguen órdenes con precisión. Cadena de mando lógica. ¿Su tripulación? Cuestionan, sugieren, debaten. Parece ineficiente, pero los resultados son creativos. Miller sonrió. Esa es la humanidad en pocas palabras. Desordenada, ineficiente, argumentativa, pero se nos ocurren soluciones que ninguna persona pensaría sola. En el comedor de la nave, Kriesak experimentó otro aspecto de la cultura humana. Lisa había organizado una pequeña reunión para celebrar el exitoso programa de traducción. El concepto de una fiesta era desconocido para el deltariano. ¿Ustedes crean patrones de sonido por placer?, preguntó Kriesak mientras sonaba la música. Lo llamamos música, explicó Lisa. ¿Los deltarianos no tienen música? El sonido es solo para la comunicación. Eficiencia. Sam se rió. Bueno, la música también comunica, solo que cosas diferentes. Sentimientos, sobre todo. Kriesak observó cómo algunos miembros de la tripulación movían sus cuerpos al ritmo. Movimiento físico sincronizado con patrones de sonido. Propósito. Bailar, dijo Lisa con una sonrisa. El propósito es la diversión. Diversión, repitió Kriesak. El traductor no tenía un equivalente deltariano. En otra mesa, Kriesak observó a los miembros de la tripulación jugar a las cartas, riendo y bromeando entre ellos. Compiten, pero parecen felices cuando otros tienen éxito, señaló, confundido. Benjamin asintió. Los juegos son así. Ganar importa menos que la experiencia de jugar juntos. Kriesak absorbió esta información con la misma diligencia que aplicaba al estudio de las estrellas. Su especie utiliza recursos para actividades sin beneficio de supervivencia. Esas actividades le dan a la vida un significado más allá de la supervivencia, explicó Benjamin. Esa noche, Kriesak trabajó con Sam en la bahía de ingeniería. Habían logrado conectar su dispositivo de investigación a las computadoras de la nave, y sus años de datos cósmicos ahora se estaban traduciendo a formatos humanos. Sus estudios de la región de la nebulosa son fascinantes, dijo Sam, mirando las pantallas. Nuestros científicos estarán emocionados de ver esto. No tan detallado como esperaba. Respondió Kriesak. La misión terminó prematuramente. Sam puso una mano en el hombro de Kriesak. Un gesto humano que inicialmente había sorprendido al alienígena, pero que ahora entendía como amistoso. La misión continúa, solo que con nuevos colegas. A medida que el buscador del horizonte se acercaba al espacio deltariano, Kriesak pasaba más tiempo solo en sus aposentos. El capitán Miller lo encontró allí estudiando la historia humana en una tableta de datos. Llegaremos a la frontera del territorio de su pueblo mañana, le informó Miller. Hemos estado transmitiendo mensajes, pero aún no hemos recibido respuesta. Kriesak dejó la tableta. Serán cautelosos. Una nave alienígena inesperada es una amenaza potencial. Venimos en paz, le aseguró Miller. El concepto de paz es diferente para los deltarianos, explicó Kriesak. Seguridad a través de la fuerza y el aislamiento. Su enfoque abierto es inusual. Miller asintió. ¿Qué cree que sucederá cuando lleguemos? Kriesak guardó silencio durante un largo momento. Fui declarado muerto. Mi regreso crea complicaciones. Con alienígenas que piensan diferente, complicaciones mayores. ¿Está preocupado? Sí, admitió Kriesak, pero también curioso. Los deltarianos siguen viejos patrones. Quizás es hora de nuevos patrones. Miller sonrió. A veces se necesita una perspectiva externa para ver nuevas posibilidades. Como ver que una vida vale la pena ser salvada, respondió Kriesak. Incluso a través de la vasta oscuridad del espacio.
El buscador del horizonte redujo la velocidad al acercarse a la frontera del espacio deltariano. En el puente, la tensión era alta. El capitán Miller observaba tranquilamente la pantalla principal donde las estrellas brillaban contra la oscuridad. ¿Alguna respuesta a nuestros mensajes, Lisa? Nada todavía, capitán, respondió ella, ajustándose los auriculares. He enviado el saludo en el formato que Kriesak sugirió, pero solo hay silencio. Kriesak estaba cerca, su alta figura ahora saludable de nuevo. Están observando, evaluando. Como para confirmar sus palabras, los sensores detectaron de repente 3 naves que aparecían detrás de una pequeña luna. Las naves eran más grandes que el buscador del horizonte, con diseños elegantes que le recordaron a Miller las criaturas marinas de los océanos de la Tierra. Naves de patrulla deltarianas, explicó Kriesak. Formación de defensa. La pantalla principal parpadeó y apareció un rostro deltariano. El alienígena se parecía a Kriesak, pero con marcas de piel más oscuras alrededor de los ojos. Habló en el lenguaje de chasquidos y silbidos de su pueblo. El dispositivo de traducción procesó las palabras. Nave alienígena. Ha entrado en el espacio deltariano. Identifique su propósito. Miller dio un paso adelante. Soy el capitán Frank Miller de la nave terrestre Buscador del Horizonte. Venimos en paz, trayendo a uno de su pueblo a casa. Los ojos del comandante deltariano se abrieron ligeramente cuando Kriesak apareció a la vista. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. El oficial científico Kriesak fue declarado muerto. Explíquese. Kriesak habló directamente a sus compatriotas. Mi nave fue dañada. Envié señales de socorro. Estos humanos respondieron cuando nuestro pueblo no pudo. Siguió un discurso más rápido. Demasiado complejo para que el traductor lo capturara por completo. El tono del comandante parecía duro, su postura rígida. El comandante Selkar nos ordena permanecer aquí, le dijo Kriesak a Miller. El Alto Consejo decidirá qué sucede a continuación. Pasaron horas mientras el buscador del horizonte esperaba, rodeado por las naves de patrulla deltarianas. La tripulación intentaba mantenerse ocupada, pero la incertidumbre pesaba sobre todos. En sus aposentos, Kriesak se sentó con el capitán Miller y Benjamin, explicando la situación. Mi regreso crea problemas para el Alto Consejo, dijo. Me declararon perdido. Recursos demasiado valiosos para desperdiciar en un rescate. Ahora los alienígenas me rescatan. Muestra que es posible una forma diferente. Miller asintió. Están preocupados por las implicaciones políticas. Sí. Y la contaminación cultural. He vivido entre alienígenas. He aprendido nuevas ideas. Benjamin se inclinó hacia adelante. ¿Qué cree que pasará? La expresión de Kriesak era difícil de leer. 2 posibilidades. Restringir el contacto. Llevarme de vuelta. Aprender su tecnología. O comenzar una nueva relación con los humanos. Depende de que líderes tengan la voz más fuerte. Después de casi un día de espera, Lisa detectó una nueva transmisión. Capitán, estamos recibiendo un mensaje. Viene del mundo natal deltariano. En la pantalla, apareció un deltariano mayor, con símbolos ornamentados de autoridad. El alto consejero habló lentamente, permitiendo que el traductor procesara sus palabras con mayor precisión. Capitán Miller de la Tierra, hemos revisado sus acciones y comunicaciones. Entró en nuestro espacio sin ser invitado. Vinimos a devolver a Kriesak a su pueblo, respondió Miller con calma. Una noble afirmación, dijo el consejero. Sin embargo, debe entender nuestra cautela. Ninguna especie ha llegado a nuestro territorio antes. No planeamos descubrirlos, explicó Miller. Simplemente respondimos a una llamada de socorro. Los ojos del consejero se entrecerraron. Usando recursos considerables para salvar una sola vida desconocida. Este concepto nos es ajeno. Kriesak dio un paso adelante. Alto consejero, con respeto, solicito permiso para transmitir mis experiencias con los humanos a la red de información. La solicitud sorprendió claramente al consejero.
La red de información era el sistema de comunicación deltariano que conectaba toda su civilización. Lo que un deltariano experimentaba podía ser compartido con todos. ¿Desea que todos los deltarianos sepan de su tiempo con estos alienígenas?, preguntó el consejero. Sí, respondió Kriesak con firmeza. Deben saber que hay diferentes formas de ver la vida y los recursos, formas que no hemos considerado. El consejero guardó silencio durante un largo momento. Esto causaría trastornos. Quizás se necesiten trastornos, sugirió Kriesak. Valoramos la eficiencia, pero estos humanos me mostraron que a veces el camino más eficiente no es el más beneficioso. Miller observó este intercambio con interés. Kriesak estaba desafiando las creencias fundamentales de su sociedad, un acto valiente en cualquier cultura. Después de consultar con otros fuera de pantalla, el alto consejero tomó su decisión. Kriesak volverá a Deltaria. La nave humana debe permanecer en la frontera. Una delegación se reunirá con ustedes para establecer protocolos de contacto formales. ¿Y mi solicitud?, preguntó Kriesak. Sus experiencias serán revisadas por el Consejo antes de cualquier difusión más amplia. No era todo lo que Kriesak había pedido, pero era un comienzo. La transmisión terminó y la tripulación del puente miró a Miller en busca de orientación. Parece que vamos a estar aquí un tiempo, dijo el capitán con una leve sonrisa. Parece que el primer contacto ha comenzado oficialmente. Más tarde, mientras Kriesak se preparaba para transferirse a la nave deltariana, habló en privado con el capitán Miller en la cámara de la esclusa. Debo agradecerle a usted y a su tripulación, dijo Kriesak. No solo por salvar mi vida, sino por mostrarme una forma diferente de ver el universo. Miller negó con la cabeza. No necesita agradecernos. Hicimos lo que cualquier humano haría. Precisamente por eso se necesitan las gracias, respondió Kriesak. Lo que a ustedes les parece ordinario, es revolucionario para mi pueblo. El deltariano metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño dispositivo. Esto contiene mis datos de investigación, pero también mis observaciones personales de la cultura humana. Si el Consejo restringe mi transmisión en la red, encuentre una manera de compartir esto con los jóvenes deltarianos. Son los más abiertos a nuevas ideas. Miller aceptó el dispositivo solemnemente. Lo haré. Y esto es para usted. Le entregó a Kriesak un pequeño objeto de metal, un pin con el emblema del buscador del horizonte. Para que recuerde su tiempo con nosotros. No podría olvidarlo, le aseguró Kriesak. Me oyeron cuando nadie más escuchaba. La puerta de la esclusa se abrió, revelando a dos oficiales deltarianos esperando para escoltar a Kriesak a casa. Antes de irse, realizó un perfecto apretón de manos humano con Miller, un gesto que había practicado con la tripulación. Esto no es un final, dijo Kriesak. Simplemente el comienzo de una nueva conexión entre nuestros pueblos. A medida que pasaban los días, comenzó el proceso diplomático. Pequeñas delegaciones de deltarianos visitaron el buscador del horizonte, cautelosas pero curiosas. A los representantes humanos se les permitió finalmente visitar un puesto de avanzada deltariano. El progreso fue lento pero constante. Un mes después del regreso de Kriesak, Miller recibió un mensaje en sus aposentos privados. Era de Kriesak, ahora trabajando como asesor del Alto Consejo sobre Relaciones Humanas. El mensaje fue breve. El Consejo ha concedido permiso para que mis experiencias se compartan en la red de información. Los jóvenes deltarianos especialmente están haciendo preguntas sobre los valores humanos. Algunos están sugiriendo cambios en nuestros protocolos de rescate. Una sola voz en la oscuridad puede ser escuchada, si alguien está dispuesto a escuchar. Miller sonrió al leer el mensaje. El buscador del horizonte había sido enviado a cartografiar nuevos territorios en el espacio. Pero habían descubierto algo mucho más valioso. Una nueva perspectiva sobre lo que hacía única a la humanidad. Su misión se había retrasado, sus reservas de combustible agotadas, sus horarios interrumpidos. Según la fría lógica deltariana, había sido altamente ineficiente. Pero mientras Miller observaba las discusiones diplomáticas en curso y el comienzo del intercambio cultural entre dos especies muy diferentes, supo que habían tomado la decisión correcta.
A veces, los descubrimientos más importantes no eran estrellas o planetas, sino las conexiones que se hacían cuando alguien respondía a una llamada desde la oscuridad, demostrando que a través de la inmensidad del espacio, la compasión podía salvar las mayores distancias. La nave estelar Intrepid surcaba la oscuridad del espacio, sus motores zumbando con potencia mientras se acercaba a la masiva estación espacial. La capitana Samantha Hayes estaba en el puente, con las manos entrelazadas a la espalda mientras observaba la estructura alienígena hacerse más grande en la pantalla de visualización. La estación era una maravilla de la ingeniería, una rueda giratoria de metal y luz que albergaba la sede de la Confederación Galáctica. Todo un espectáculo, dijo el comandante Jack Martínez mientras se colocaba a su lado. Su rostro todavía mostraba una delgada cicatriz de la batalla de Nueva Delhi durante la Tercera Guerra Mundial. Desde luego, respondió Hayes. Tocó inconscientemente el metal prendido en su uniforme de gala. Lo había ganado sacando a 3 soldados de un tanque en llamas en la campaña africana. Eso fue hace 18 años, pero a veces parecía que fue ayer. ¿Nerviosa?, preguntó Martínez. Hayes sonrió. Me he enfrentado a cosas peores que un puñado de diplomáticos. El Intrepid era la primera nave diplomática de la humanidad enviada para representar a la Tierra en la cumbre de la Confederación Galáctica. Después de décadas de reconstrucción tras la Tercera Guerra Mundial, los humanos finalmente habían desarrollado el viaje más rápido que la luz. Descubrieron que no estaban solos en la galaxia. Ni mucho menos. Capitana, estamos recibiendo instrucciones de atraque, informó el teniente Kevin Foster desde su consola. Foster era joven, pero su trabajo de inteligencia durante los conflictos fronterizos le había valido un puesto en esta histórica misión. Llévenos, teniente Scott, ordenó Hayes al piloto. Mientras el Intrepid se deslizaba hacia la bahía de atraque, Hayes sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La Tierra todavía se estaba recuperando de su última guerra. Necesitaban aliados, no enemigos. La nave se asentó en las abrazaderas de atraque con un suave estremecimiento. Hayes respiró hondo. Tripulación de mando conmigo, dijo. Vamos a conocer a los vecinos. La esclusa se abrió con un silbido, revelando una gran área de recepción llena de alienígenas de diversas formas y tamaños. Algunos eran humanoides, otros completamente extraños a los ojos humanos. Un alienígena alto de piel azul con 4 brazos se adelantó. Bienvenidos a la estación Centauri, humanos de la Tierra. Soy el embajador Krell de los Altani, presidente del Consejo de la Confederación. Su voz era profunda, resonando a través de un dispositivo traductor en su pecho. Hayes dio un paso adelante. Capitana Samantha Hayes de la Alianza Terrestre Unida. Nos sentimos honrados por su invitación. La delegación alienígena los condujo a través de amplios corredores bulliciosos de actividad. Hayes y su tripulación trataron de no mirar fijamente las diversas formas de vida que pasaban. Foster estaba grabando todo con una pequeña cámara en su uniforme. Entraron en una vasta cámara circular donde representantes de 15 especies diferentes estaban sentados en gradas. Las paredes eran transparentes, ofreciendo una vista impresionante de las estrellas. El Consejo de la Confederación, anunció el embajador Krell, representantes de todos los mundos miembros. Hayes y su equipo fueron dirigidos a asientos en el centro de la cámara. Sintió los ojos de cientos de alienígenas estudiándolos. Un alienígena esbelto con piel iridiscente se levantó del nivel más alto. Soy el alto consejero Cell de la Confederación Pax. Durante 300 años, hemos mantenido la paz entre nuestros mundos. Damos la bienvenida a la Tierra a esta reunión. Hayes asintió respetuosamente. La Tierra les agradece esta oportunidad. Venimos en busca de amistad y conocimiento. Y sin embargo, llegó una voz áspera desde un lado. Vienen en una nave armada con armas primitivas. Hayes se volvió para ver a un alienígena reptiliano con escamas rojas y ojos amarillos mirándola con evidente desdén. Embajador Vex del colectivo Braxiano, explicó Krell en voz baja. Hayes sostuvo la mirada del Braxiano con firmeza. El Intrepid está equipado solo con capacidades defensivas. Hemos viajado más allá de nuestro espacio conocido. Parecía prudente.
El braxiano hizo un sonido como de piedras rozándose. Una risa, se dio cuenta Hayes. Su especie apenas ha superado la división de átomos hace un siglo. Sin embargo, se aventuran en el espacio preparados para el conflicto. Típico de razas primitivas. Hayes sintió que Martínez se tensaba a su lado, pero ella le puso una mano en el brazo. Embajador, la historia de la Tierra nos ha enseñado a ser cautelosos. Pero venimos en paz. La historia de la Tierra, continuó Bex, tecleando en una tableta de datos. Nuestra investigación preliminar muestra que su planeta ha estado en un estado de guerra casi constante. Su conflicto global más reciente terminó hace solo 18 años, costando millones de vidas. Y usan armas tan básicas: proyectiles balísticos, explosivos químicos, dispositivos nucleares. Difícilmente las credenciales para un mundo civilizado. Hayes permaneció tranquila, aunque sintió la incomodidad de su tripulación. Hemos aprendido de nuestro pasado, embajador. Por eso estamos aquí. El alto consejero Sel levantó una mano. Los conflictos internos de la Tierra no son de nuestra incumbencia, siempre que puedan cumplir con la ley de la Confederación. La cuestión ante nosotros es si conceder a la Tierra la membresía probatoria. El Consejo debatió durante horas. Hayes y su tripulación escucharon mientras los alienígenas discutían la historia, la tecnología y la política humanas. Algunos sentían curiosidad, otros eran despectivos. La delegación braxiana era abiertamente hostil. Estos humanos no entienden nada del verdadero combate, declaró el embajador Bex durante un acalorado intercambio. Se matan entre sí con explosivos y proyectiles como lo hacían nuestros antepasados hace miles de años. No tienen concepto de cómo las especies modernas libran la guerra. Martínez se inclinó hacia Hayes. Si supiera lo que hicimos en Yakarta solo con explosivos y proyectiles, podría no estar tan engreído. Hayes reprimió una sonrisa. Los alienígenas claramente pensaban que la humanidad era primitiva, peligrosa, pero poco sofisticada. No tenían idea de lo que los humanos eran realmente capaces de hacer. Finalmente, después de mucha discusión, el Consejo votó. A la Tierra se le concedió la membresía probatoria en la Confederación, con derechos plenos que se determinarían después de un periodo de observación de 1 año. Capitana Hayes, anunció el alto consejero Sel, usted servirá como representante interina de la Tierra. Su nave y tripulación pueden permanecer en la estación Centauri. Hayes se puso de pie y se inclinó ligeramente. Estamos agradecidos por esta oportunidad. Cuando la reunión concluyó, el embajador Bex se le acercó. Capitana, dijo, su voz baja. No confunda esta votación con aceptación. Algunos de nosotros reconocemos a las especies peligrosas cuando las vemos. Hayes lo miró con calma. Le aseguro, embajador, que la Tierra solo desea relaciones pacíficas. Por su bien, espero que así sea, respondió el braxiano. La Confederación se ha enfrentado a muchos aspirantes a conquistadores. Todos han caído ante nuestra tecnología y doctrina de combate superiores. Su guerra primitiva no sería rival. Después de que el braxiano se alejara, Martínez se colocó a su lado. Tipo amistoso. Tiene miedo, dijo Hayes en voz baja. De nosotros. Están siglos por delante de nosotros tecnológicamente. La tecnología no lo es todo en una pelea. Lo sabes mejor que la mayoría. Más tarde, mientras regresaban al Intrépid para pasar la noche, el teniente Foster se acercó a Hayes con una expresión preocupada. Capitana, he estado monitoreando las comunicaciones de la Confederación. Algo extraño está sucediendo en el borde exterior. Múltiples informes de naves no identificadas. ¿Piratas?, preguntó Hayes. Foster negó con la cabeza. No lo creo. El ejército de la Confederación se está movilizando, pero tratando de mantenerlo en secreto. Hayes miró por el ventanal a la brillante estación espacial. Así que hemos llegado justo a tiempo para los problemas. ¿Qué hacemos?, preguntó Martínez. Hayes observó cómo las naves alienígenas se movían en la distancia. Sus diseños elegantes y poderosos. La Confederación pensaba que lo sabía todo sobre el combate.
Veían a los humanos como guerreros primitivos que apenas valían la pena considerar. Observamos, comandante. Aprendemos y nos preparamos. Se volvió para mirar a sus oficiales. Porque si hay algo que los humanos entienden mejor que nadie, es como luchar cuando todo está en juego. Las estrellas brillaban silenciosamente más allá del ventanal. Testigos inconscientes del comienzo de una historia que cambiaría la galaxia para siempre. Pasaron 6 meses rápidamente en la estación Centauri. La capitana Hayes y su tripulación aprendieron sobre la Confederación, sus tecnologías y sus muchas especies alienígenas. Enviaban informes regulares a la Tierra describiendo las maravillas y los peligros de su nueva comunidad galáctica. El teniente Foster continuó monitoreando comunicaciones inusuales. Algo estaba sucediendo en los confines del espacio de la Confederación, pero los líderes alienígenas compartían poco con los humanos. Una mañana, las alarmas sonaron en toda la estación. Hayes corrió al centro de mando central donde las pantallas mostraban batallas en 3 sistemas estelares. ¿Qué está pasando?, preguntó a un oficial Ultari de piel azul. El Imperio Tiercal ha atacado nuestros mundos fronterizos, respondió el alienígena sin apartar la vista de las pantallas. Han roto el tratado. Hayes observó cómo las elegantes naves de la Confederación intercambiaban disparos con naves rojas y angulares. Las batallas parecían organizadas, casi ceremoniales, con naves formando formaciones precisas mientras luchaban. El embajador Krell entró en el centro de mando, sus 4 brazos moviéndose con agitación. Capitana Hayes, debería regresar a su nave, dijo. Este conflicto no concierne a la Tierra. Antes de que Hayes pudiera responder, su dispositivo de comunicación zumbó. Era una llamada directa desde la Tierra. Se apartó para responder. El rostro del general Frank Peterson apareció en la pequeña pantalla. Su expresión era sombría bajo su cabello gris. Capitana, la necesito de vuelta en la Tierra inmediatamente. La Confederación ha solicitado nuestra ayuda. 6 días después, Hayes estaba en el cuartel general del Comando de Defensa de la Tierra Unida en Ginebra. La sala estaba llena de oficiales militares de todo el mundo. El general Peterson señaló un mapa holográfico que mostraba los sistemas estelares atacados. La Confederación está solicitando oficialmente la asistencia militar de la Tierra. Necesitan soldados. Nuestra tecnología está muy por detrás de la suya, dijo el almirante Lu. ¿De qué servirían nuestras tropas? No quieren nuestras naves ni nuestras armas, explicó Hayes. Quieren a nuestros soldados, específicamente a nuestros veteranos. La sala se quedó en silencio. Los Tiercal han invadido. La defensa exterior de la Confederación es más rápida de lo esperado, continuó Peterson. Según la capitana Hayes, el ejército de la Confederación no ha librado una guerra real en más de 300 años. Están luchando por adaptarse. Una semana después, la nave de transporte terrestre Dauntless atracó en la estación Centauri. De ella emergieron 400 de los veteranos de combate más experimentados de la Tierra, liderados por la mayor Diane Kelly. Kelly era una mujer alta con cabello castaño corto y ojos que habían visto demasiado. Había comandado unidades de combate urbano durante la batalla de Chicago en la Tercera Guerra Mundial. A su lado estaba el capitán Leo Washington, un exoperador de fuerzas especiales de piel oscura y un comportamiento tranquilo que enmascaraba sus habilidades letales. Hayes los recibió en la esclusa. Bienvenidos al espacio, dijo con una sonrisa. Kelly le estrechó la mano con firmeza. Un gran paso adelante desde las peleas callejeras en Chicago. No estés tan segura, respondió Hayes. La guerra es guerra, no importa dónde la libres. Caminaron por la estación hacia el cuartel general militar de la Confederación. Los alienígenas se detenían para mirar a los soldados humanos. A diferencia de los elegantes uniformes de las fuerzas de la Confederación, las tropas de la Tierra vestían equipo de combate práctico con múltiples bolsillos, articulaciones reforzadas y sistemas médicos incorporados. Nos miran como si fuéramos piezas de museo, dijo en voz baja el teniente Alan García. Era un experto en sistemas tácticos que había reprogramado drones enemigos durante los conflictos fronterizos. Que miren, dijo la sargento Nicole Michei, levantando su mochila.
Pronto verán lo que los humanos pueden hacer. Michei era una experta en demoliciones que podía hacer una bomba con casi cualquier cosa. El almirante Sorgat, el comandante supremo de las fuerzas de la Confederación, los recibió en una gran sala de reuniones. El oficial Altari era alto, de piel azul y una postura rígida que hablaba de siglos de tradición militar. Fuerzas de la Tierra, dijo, mirándolos desde arriba. Apreciamos su disposición a ayudar. Sin embargo, debo dejar claro que su contribución estará limitada por sus capacidades tecnológicas. Washington y Kelly intercambiaron miradas pero no dijeron nada. El almirante activó una pantalla holográfica que mostraba un pequeño planeta verde. Este es Helios 4, un mundo agrícola con importantes depósitos minerales. Actualmente está ligeramente defendido. Su batallón reforzará la guarnición allí mientras nuestras flotas principales se enfrentan a los Tierkal en sectores más críticos. Hayes notó la expresión en el rostro de Kelly. ¿Los está enviando a un remanso? Los estamos desplegando donde sus capacidades primitivas serán más efectivas, respondió el almirante. Nuestras fuerzas se encargarán de los enfrentamientos principales. Kelly dio un paso adelante. Almirante, mi gente no es primitiva. Tenemos experiencia. Hay una diferencia. La expresión del almirante no cambió. La experiencia en conflictos terrestres tiene una relevancia limitada para la guerra galáctica. Mayor, los Tierkal usan armamento cuántico y tácticas de desplazamiento temporal. Sus armas balísticas y explosivos solo servirán como disuasión en un objetivo de baja prioridad. Haremos nuestro trabajo, almirante, dijo Kelly con firmeza. Más tarde, a bordo del transporte que los llevaría a Helios 4, Kelly reunió a sus oficiales. Creen que somos un montón de cavernícolas con palos, dijo sin rodeos. Dejemos que piensen eso. A todos nos han subestimado antes. ¿Estos Tierkal?, preguntó Washington, ¿qué sabemos de ellos? Hayes mostró imágenes de los alienígenas enemigos. Eran criaturas insectoides con armadura quitinosa y múltiples extremidades. Son jerárquicos, altamente disciplinados y tecnológicamente avanzados, explicó. Pero según los registros de la Confederación, luchan en patrones formales. Sus tácticas no han cambiado en siglos. García estudió los datos tácticos. Su estructura de mando está rígidamente centralizada. Cada orden viene de arriba hacia abajo. Michei sonrió. Suena como el tipo de ejército que se desmorona cuando las cosas no salen según lo planeado. Exacto, dijo Kelly. Nunca se han enfrentado a humanos antes. No tienen idea de lo que podemos hacer. 3 días después, el batallón terrestre llegó a Helios 4. El planeta era hermoso, con colinas verdes y montañas púrpuras. Las tropas humanas establecieron su base cerca de la colonia principal. Una colección de relucientes edificios blancos rodeados de tierras de cultivo. El comandante local de la Confederación, un oficial reptiliano llamado Sevar, lo saludó con un desdén mal disimulado. Su zona de responsabilidad es el hemisferio sur, le dijo a Kelly. Está en gran parte deshabitado y tiene un valor estratégico mínimo. Gracias, comandante, respondió Kelly cortésmente. Nos encargaremos. Mientras el alienígena se alejaba, Washington se colocó a su lado. Nos están arrinconando. Por mí está bien, dijo Kelly. Nos da tiempo para prepararnos. ¿Para qué?, preguntó García. El almirante dijo que los Tierkal no vendrán aquí. Kelly miró al cielo, donde las estrellas apenas se veían al caer el crepúsculo. Lo que pasa con ser un veterano, dijo en voz baja, es saber que el enemigo rara vez hace lo que esperas. Nos preparamos para todo. Durante 2 semanas, las fuerzas humanas se entrenaron y fortificaron su posición. Mapearon el terreno, prepararon posiciones de repliegue y ocultaron suministros en lugares secretos. Los oficiales de la Confederación observaban con diversión cómo los humanos cavaban trincheras y establecían defensas de aspecto primitivo. ¿Qué métodos tan anticuados?, le comentó un oficial alienígena a Sevar. Esperan luchar con palas. Luego, en medio de la noche, las alarmas sonaron por toda la colonia.
El teniente García irrumpió en los aposentos de Kelly. Mayor, múltiples naves Tiercal acaban de aparecer en órbita. Están desembarcando tropas por todo el planeta. Kelly ya se estaba poniendo su equipo. ¿Cuántos? Miles. Y están atacando el hemisferio sur con más fuerza. Kelly sonrió sombríamente. Justo donde nadie esperaba que fueran. Activó su dispositivo de comunicación. A todas las unidades, aquí la mayor Kelly. Puestos de combate. El enemigo está aquí y están a punto de aprender lo que significa luchar contra humanos. Afuera, el cielo nocturno se iluminó con el fuego de las naves de desembarco Tiercal. La verdadera guerra había comenzado. La primera oleada de naves de desembarco Tiercal aterrizó con precisión en todo el hemisferio sur de Helios 4. Los guerreros insectoides se movían en formaciones perfectas, su armadura quitinosa brillando bajo las dos lunas del planeta. Esperaban una resistencia mínima en este mundo remoto. Estaban equivocados. La mayor Kelly observaba desde un búnker en una colina cómo las tropas alienígenas se acercaban a la primera línea defensiva humana. Los soldados de la Confederación en las regiones del norte ya se habían retirado, siguiendo sus protocolos defensivos estándar. Pero los humanos no harían las cosas según las reglas. Se mueven en un patrón de asalto estándar, dijo el teniente García, observando al enemigo en su pantalla táctica. Tal como informó la inteligencia de la Confederación. Kelly asintió. Y esperan que respondamos con las medidas defensivas estándar de la Confederación. Cosa que no haremos, dijo Washington con una leve sonrisa. Definitivamente no, coincidió Kelly. Sargento Michei, ¿está lista? La voz de Michei llegó a través del sistema de comunicación. Oh, sí, señora. Muy lista. Las fuerzas Tiercal avanzaron en líneas perfectas, con las armas en alto. Se acercaron a las trincheras vacías que los humanos habían cavado, claramente visibles y aparentemente abandonadas. El comandante alienígena al frente indicó a sus tropas que avanzaran para asegurar la posición. Kelly esperó hasta que la fuerza principal estuvo completamente comprometida. Ahora, Michei. Una serie de explosiones estalló bajo la formación Tiercal. No las explosiones de plasma de alta tecnología que podrían esperar, sino bombas simples y devastadoras hechas con explosivos de minería locales y productos químicos agrícolas. El patrón cuidadosamente dispuesto de explosiones rompió su formación y sumió a los soldados alienígenas en la confusión. Primer equipo, avancen, ordenó Kelly. Washington lideró un pequeño escuadrón desde posiciones ocultas en la hierba alta. Se movían en parejas, disparando con precisión mortal a las fuerzas Tiercal desorganizadas. A diferencia de las tropas de la Confederación que luchaban en unidades ordenadas, los humanos se movían entre coberturas, cambiaban de posición constantemente y apuntaban primero a los oficiales. Están tratando de reagruparse, informó García, observando las señales enemigas. Su comandante les está ordenando formar un círculo defensivo. Perfecto, dijo Kelly. Michei, fase 2. Más explosiones estallaron, esta vez detrás de la posición Tiercal. Los alienígenas se volvieron confundidos, sin saber de qué dirección venía el ataque. En el caos, el equipo de Washington se desvaneció en el paisaje. Al amanecer, la primera fuerza de ataque Tiercal se había retirado en desorden, dejando atrás docenas de muertos. Los humanos solo habían sufrido heridas leves. En la colonia principal, el comandante Sevar recibió los informes con incredulidad. Imposible, dijo, mirando las cifras de bajas. Los humanos estaban superados en número de 5-1. Su ayudante, un joven oficial Altari, parecía preocupado. Señor, no lucharon según ninguna doctrina de combate reconocida. Usaron explosivos ocultos en el suelo. Atacaron en pequeños grupos desde múltiples direcciones. Apuntaron específicamente al personal de mando. Tácticas bárbaras, murmuró Sevar. No hay honor en tal lucha. Durante los siguientes 3 días, los Tiercal desembarcaron más tropas. Cada vez, los humanos evitaron la confrontación directa, utilizando en su lugar trampas, emboscadas y ataques relámpago.
Se desvanecían cuando el enemigo traía una fuerza abrumadora, solo para atacar de nuevo donde no se les esperaba. Al cuarto día, los Tiercal cambiaron de estrategia. Desembarcaron una fuerza masiva cerca del centro de procesamiento agrícola principal de la colonia, una instalación vital para la producción de alimentos del planeta. Esta vez se movieron con cautela, buscando trampas y manteniendo formaciones cerradas. Kelly observó a la fuerza que se aproximaba desde un puesto de observación oculto. «Están aprendiendo». «No lo suficientemente rápido», respondió Washington. «García, ¿cómo va nuestra pequeña sorpresa?» El teniente sonrió. «Lista para funcionar». La red de comunicaciones Tiercal es sofisticada, pero nunca esperaron que alguien la hackeara desde dentro. La fuerza Tiercal se acercó a la instalación aparentemente abandonada. Sus exploradores de avanzada no informaron de señales de humanos o trampas. El comandante ordenó a sus tropas que aseguraran el edificio. Mientras entraban en la instalación, García activó su programa. De repente, los dispositivos de comunicación Tiercal comenzaron a transmitir órdenes contradictorias en sus propias frecuencias de mando. A algunas unidades se les dijo que avanzaran, a otras que se retiraran. A algunas se les advirtió de ataques desde direcciones donde no existía ningún enemigo. En la confusión, el equipo de Michei activó los propios sistemas de la instalación. Las máquinas cosechadoras cobraron vida, moviéndose por el edificio en rutas automatizadas. Las cintas transportadoras comenzaron a funcionar y los sistemas de clasificación comenzaron a operar a toda velocidad. Para los Tiercal, parecía como si todo el edificio hubiera cobrado vida. Washington lideró el ataque real con 3 pequeños equipos que entraron desde diferentes puntos. No intentaron matar a todos los soldados enemigos. En su lugar, crearon caos, usaron la maquinaria en movimiento como cobertura y se centraron en desorganizar la estructura de mando Tiercal. Al anochecer, los Tiercal se habían retirado de nuevo, dejando la instalación agrícola en manos humanas. Habían perdido más de 100 soldados. Los humanos habían perdido 7. Una semana después del inicio de la batalla por Helios 4, el comandante Tiercal solicitó refuerzos. Sus informes a sus superiores estaban llenos de confusión sobre las tácticas humanas. No luchaban como las fuerzas de la Confederación. No mantenían el terreno ni formaban líneas defensivas. Atacaban de la nada, usaban el entorno como arma y desaparecían antes de que se pudiera organizar una respuesta adecuada. En el campamento base humano, Kelly reunió a sus oficiales para planificar sus próximos movimientos. Se estaban quedando sin municiones y suministros médicos. El apoyo de la Confederación que se les había prometido no había llegado. «Les hemos hecho daño, pero siguen viniendo», dijo Kelly, mirando el mapa. «Quieren este planeta desesperadamente». «La pregunta es ¿por qué?», dijo Washington. «¿Qué tiene de especial Helios 4? García había estado analizando los archivos de datos de la Confederación. «Creo que lo sé. Según estos estudios geológicos, hay un depósito masivo de cristales cuánticos bajo las montañas del sur. La Confederación lo clasificó como un recurso mineral menor, pero para la tecnología de armas de los Tiercal, sería invaluable». Michei se rió. «Así que nos enviaron a proteger la parte más valiosa del planeta sin decírnoslo». «Probablemente no pensaron que necesitábamos saberlo», dijo Kelly. «O no pensaron que duraríamos tanto». Un joven soldado entró corriendo en la tienda de mando. «Mayor, hemos capturado a un oficial Tiercal. Fue separado de su unidad durante el último ataque». El alienígena estaba sentado y atado en una habitación segura. Sus ojos multifacetados observaban a los humanos con cansancio. Kelly entró con Washington y un dispositivo intérprete. «¿Por qué su imperio está tan decidido a tomar este planeta?», preguntó Kelly directamente. El Tiercal chasqueó sus mandíbulas en lo que podría haber sido diversión. «Ni siquiera saben lo que están defendiendo. Los depósitos de cristales en estas montañas podrían alimentar nuestra flota durante décadas». «Eso ya lo dedujimos», dijo Kelly. «Lo que quiero saber es por qué siguen usando las mismas tácticas cuando claramente no están funcionando contra nosotros». El alienígena pareció confundido por la pregunta. «Seguimos los protocolos de combate adecuados.
Es como se ha librado la guerra durante 1000 años. No en la Tierra, dijo Washington. El Tiercal los estudió. Su especie lucha de forma extraña, sin patrón ni previsibilidad. Es deshonroso. Kelly se inclinó hacia adelante. Luchamos para ganar. No hay honor en perder. Antes de que el alienígena pudiera responder, sonó una alarma. García entró corriendo. Mayor, estamos recibiendo una transmisión desde la órbita. Es el Intrépid. La capitana Hayes está aquí con refuerzos. Kelly sonrió. Parece que la Tierra no nos ha olvidado después de todo. El oficial Tiercal los observó con nueva intensidad. Más humanos con estas tácticas irregulares. Oh, sí, dijo Kelly mientras se levantaba para irse. Y la capitana Hayes, ella escribió el libro sobre tácticas irregulares. El Intrépid llegó con 3 naves de apoyo de la Confederación. La capitana Hayes había convencido al almirante Sorgat de que la situación en Helios 4 era más importante de lo que el comandante alienígena creía inicialmente. Ahora, al pisar la superficie del planeta por primera vez, Hayes se sorprendió por lo que vio. La colonia, una vez prístina, estaba marcada por la batalla. Cráteres salpicaban el paisaje donde habían aterrizado las naves de desembarco Tiercal. Humo se elevaba de las colinas distantes donde continuaban los combates. Pero lo que más la sorprendió fue que las posiciones defensivas humanas permanecían intactas. El comandante Sevar la recibió en la plataforma de aterrizaje. El oficial reptiliano parecía cansado y confundido. Capitana Hayes, no esperaba verla aquí. Claramente, respondió Hayes. Sus informes al mando central decían que la situación estaba bajo control. Es inesperado, admitió Sevar. Los humanos luchan de maneras que no entendemos. Se niegan a mantener posiciones. Atacan y desaparecen. Usan el terreno en nuestra contra. Así es como los humanos siempre han luchado cuando están en inferioridad numérica, dijo Hayes. ¿Dónde está la mayor Kelly? La mayor Kelly había establecido su puesto de mando en una instalación de almacenamiento subterránea. Mapas cubrían las paredes marcados con posiciones enemigas y patrones de movimiento. Cuando Hayes entró, Kelly estaba en medio de la planificación de la siguiente operación con su equipo. Capitana, dijo Kelly con una sonrisa. Bienvenida a la fiesta. Hayes miró los mapas. Menuda situación tienen aquí. Nos estamos defendiendo, respondió Kelly. Pero los Tiercal siguen viniendo. Quieren esos depósitos de cristales desesperadamente. Hayes asintió. En realidad, por eso estoy aquí. La Confederación no se dio cuenta del valor estratégico de estos cristales hasta que los Tiercal atacaron. Ahora el almirante Sorgat quiere enviar un grupo de batalla completo. Un poco tarde, comentó Washington. Mejor tarde que nunca, dijo Kelly. ¿Qué les hizo cambiar de opinión? Hayes activó una pantalla holográfica que mostraba el conflicto más amplio. Los Tiercal están presionando con fuerza en 3 frentes, pero están comprometiendo recursos desproporcionados aquí. Eso llamó la atención del almirante. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó García. El almirante está convocando un consejo de emergencia en el cuartel general de la Confederación. La quiere allí, mayor Kelly. Su defensa de Helios 4 hectáreas impresionado a algunas personas importantes. 2 días después, Kelly estaba en la gran cámara de planificación estratégica en el cuartel general de la Confederación. Representantes de todas las especies miembros estaban presentes, junto con los oficiales militares de más alto rango. El almirante Sorgat presidía desde una plataforma elevada. Esta sesión de emergencia comienza ahora, anunció el almirante. Nos enfrentamos a una situación sin precedentes. La ofensiva Tiercal continúa en múltiples frentes, pero nuestra inteligencia sugiere que están planeando un asalto masivo a la propia capital de la Confederación. Murmullos se extendieron por la cámara. Un ataque a la capital sería catastrófico. Antes de discutir nuestra respuesta, continuó el almirante, deseo reconocer el inesperado éxito de las fuerzas terrestres en Helios 4. Mayor Kelly, por favor, diríjase al consejo. Kelly dio un paso adelante,
sintiendo los ojos de docenas de especies alienígenas sobre ella. No era una oradora nata, pero sabía lo que había que decir. Gracias, almirante. Durante 3 semanas, mi batallón ha defendido Helios 4 contra un número superior. Lo hemos hecho no a través de la ventaja tecnológica, sino a través de tácticas adaptativas. Activó una pantalla que mostraba las operaciones defensivas humanas. Los Tierkal, al igual que la Confederación, luchan según patrones establecidos. Esperan que sus enemigos hagan lo mismo. Cuando no lo hicimos, no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido. Esto es guerra bárbara, objetó el representante braxiano. No hay honor en tales métodos. Kelly sostuvo su mirada con firmeza. Con el debido respeto, no hay honor en la derrota. La Tierra aprendió esa lección a través de siglos de conflicto. Hayes dio un paso adelante para situarse junto a Kelly. Lo que la mayor está describiendo es algo que los humanos llamamos guerra asimétrica. Se desarrolló en la Tierra cuando fuerzas con desventajas tecnológicas necesitaron luchar contra enemigos superiores. El almirante Sorgat estudió las imágenes de la batalla. Estas tácticas parecen caóticas. Son adaptativas, corrigió Kelly. Cada soldado humano está entrenado para pensar de forma independiente, para tomar la iniciativa cuando los planes fallan. No solo seguimos órdenes. Cumplimos misiones por cualquier medio necesario. ¿Cómo puede funcionar un ejército sin una estricta jerarquía de mando?, preguntó un general Ultari. Funciona mejor, dijo Washington desde su posición cerca de la pared. Porque cuando las comunicaciones fallan o los comandantes caen, la misión continúa. El almirante guardó silencio durante un largo momento. Nuestra inteligencia indica que los Tierkal atacarán la capital en 2 semanas. Nuestras defensas convencionales ya están desplegadas en otros frentes. Se volvió hacia Kelly. Mayor, ¿serían efectivas estas tácticas humanas para defender la capital? Kelly estudió la pantalla holográfica de la masiva estación espacial que servía como sede del gobierno de la Confederación. Sí, dijo con confianza. Pero necesitaríamos hacer cambios significativos en su enfoque defensivo. ¿Qué cambios?, preguntó el almirante. Primero, descentralizar su estructura de mando. Segundo, prepararse para luchar dentro de la propia estación, no solo en el espacio. Tercero, centrarse en desorganizar la capacidad del enemigo para coordinarse en lugar de tratar de derrotar a su fuerza principal. La cámara estalló en objeciones. La idea de luchar dentro de la estación, de permitir que los enemigos abordaran, era un anatema para la doctrina militar de la Confederación. Silencio, ordenó el almirante. Cuando volvió la calma, se dirigió a Kelly. ¿Qué necesitaría para implementar estas estrategias? Autoridad para reorganizar las fuerzas defensivas de la estación, acceso a todos los sistemas técnicos y a todos los veteranos humanos que puedan ser transportados aquí en la próxima semana. El almirante lo consideró durante un largo momento. Concedido. Durante los siguientes 10 días, la estación capital se transformó bajo la dirección de Kelly. Hayes trabajó con el liderazgo de la Confederación mientras Kelly entrenaba a sus fuerzas en tácticas humanas. Washington enseñó a los soldados alienígenas a moverse en equipos pequeños e independientes en lugar de grandes formaciones. García trabajó con los equipos técnicos para crear comunicaciones de respaldo y señales falsas para confundir la puntería enemiga. Michey estableció posiciones defensivas improvisadas en toda la estación, centrándose en puntos de estrangulamiento y sistemas críticos. Muchos oficiales de la Confederación se resistieron a los cambios. Se quejaron de la falta de líneas de batalla formales, el énfasis en tácticas de emboscada y la estructura de mando aparentemente caótica. Así no es como las especies civilizadas libran la guerra, protestó un comandante braxiano durante una sesión de entrenamiento. Kelly lo miró fijamente. A los Tierkal no les importa la civilización. Les importa ganar. A nosotros también. La noche antes del ataque esperado, el almirante Sorgat visitó el centro de mando humano. Kelly y su equipo estaban haciendo los preparativos finales, sus rostros cansados pero decididos. Mayor Kelly, dijo el almirante, debo confesar que tenía dudas sobre sus métodos.
Muchos todavía las tienen. Entiendo, almirante, respondió Kelly. ¿Les parecen extraños? Sí. El alto alienígena parecía incómodo. En 300 años de historia de la Confederación, hemos desarrollado lo que creíamos que eran doctrinas de combate perfectas. Sin embargo, en 3 semanas, su pequeña fuerza ha logrado más contra los Tierkal que nuestras flotas principales. Los humanos tuvieron que aprender por las malas, dijo Hayes. A través de siglos de luchar entre nosotros, descubrimos que la doctrina rígida siempre falla contra las tácticas adaptativas. El almirante asintió lentamente. Mañana será la prueba. Los Tierkal creen que entienden nuestras defensas. Esperan que luchemos como siempre lo hemos hecho. Les espera una sorpresa, dijo Kelly con una sonrisa sombría. En efecto. El almirante se enderezó el uniforme. He servido en el ejército de la Confederación durante 70 años. Nunca me he enfrentado a una guerra real, solo escaramuzas fronterizas y acciones policiales. Nosotros somos veteranos, dijo Washington simplemente. Hemos visto lo real. Sí, asintió el almirante. Y mañana los Tierkal aprenderán lo que eso significa. Cuando el almirante se fue, Hayes se volvió hacia Kelly. Descanse un poco, mayor. Mañana le mostraremos a la galaxia cómo lucha la Tierra. Kelly asintió, mirando la pantalla táctica de la estación. A lo largo de su vasta estructura, cientos de pequeños equipos esperaban en posiciones ocultas, listos para luchar de maneras que el enemigo nunca podría predecir. Los veteranos de la Tierra estaban preparados para enseñar a la galaxia una lección escrita con sangre y fuego. Nunca subestimes a aquellos que realmente han conocido la guerra. El ataque Tierkal comenzó al amanecer, hora de la estación. Sus naves de guerra emergieron del viaje más rápido que la luz en perfecta formación. Una flor mortal que florecía en la negrura del espacio. Más de 200 navíos, desde enormes acorazados hasta ágiles cazas, se desplegaron contra la capital de la Confederación. En el centro de control de defensa principal, el almirante Sorgat observaba con la mayor Kelly y la capitana Hayes a su lado. La sala estaba tensa pero tranquila. Nada del pánico que podría esperarse ante tal fuerza abrumadora. Están exactamente donde predijimos, dijo García desde su consola, moviéndose en un patrón de asalto estándar. Kelly asintió. Comiencen la fase 1. En lugar de mover la flota de la Confederación para enfrentarse directamente, como esperarían los Tierkal, solo un pequeño grupo de naves avanzó. El resto permaneció en posiciones defensivas alrededor de la estación, aparentemente pasivas. La nave de mando Tierkal transmitió el desafío formal que iniciaba todos sus enfrentamientos militares, una tradición de miles de años. Esperaban la respuesta tradicional seguida de un enfrentamiento formal de flotas. En su lugar, recibieron una ráfaga de señales sin sentido en todas las frecuencias. El equipo de García había inundado sus comunicaciones con órdenes contradictorias, falsas alarmas e información engañosa. Su formación está vacilando, observó Hayes. No entienden por qué no seguimos el protocolo, dijo Kelly. Bien. Manténganlos confundidos. Washington, ¿están listos sus equipos? La voz de Washington llegó por el comunicador. Todos en posición. No sabrán que les golpeo. Mientras la flota Tierkal se detenía para reevaluar la situación, el pequeño grupo de naves de la Confederación aceleró repentinamente a velocidad de ataque. Pero en lugar de enfrentarse directamente a la flota enemiga, apuntaron específicamente a las naves de mando, ignorando los navíos de primera línea fuertemente armados. Esta violación de las normas de combate confundió aún más a los Tierkal. Sus formaciones comenzaron a romperse mientras las naves se movían para proteger a sus comandantes. En el caos, se lanzaron los primeros grupos de abordaje. A diferencia de las tácticas tradicionales de la Confederación, que se centraban en el combate de nave a nave, Kelly había abogado por la infiltración directa. Pequeños equipos fuertemente armados en naves sigilosas se deslizaron más allá de la desorganizada flota Tierkal y se adhirieron a los cascos de naves enemigas clave. Los primeros equipos han abierto brecha, informó un oficial de la Confederación.
Están siguiendo los patrones de la Tierra. El almirante Sorgat observaba la pantalla táctica con creciente asombro. Esto no se parece a ninguna batalla que haya presenciado en 70 años de servicio. Así es como luchan los humanos, dijo Hayes simplemente. La flota Tierkal, todavía luchando por restaurar las comunicaciones y proteger sus naves de mando, finalmente avanzó hacia la estación. A medida que se acercaban, la flota principal de la Confederación se enfrentó a ellos, pero no en los patrones ordenados y predecibles que el enemigo esperaba. Las naves atacaban en grupos aparentemente aleatorios, golpeando desde ángulos inesperados y luego retirándose antes de que el enemigo pudiera responder eficazmente. Están intentando adaptarse, señaló García mientras las naves Tierkal comenzaban a romper sus formaciones de batalla formales. Pero no están acostumbrados a este tipo de flexibilidad. Ahora la verdadera sorpresa, dijo Kelly. Michei, ejecute la fase 3. En toda la estación, los sistemas defensivos se activaron, pero no los que los Tierkal habrían estudiado y para los que se habrían preparado. Bajo la dirección de la sargento Michei, los sistemas de mantenimiento ordinarios de la estación habían sido convertidos en armas. Los drones de reparación se convirtieron en bombarderos suicidas. Los conjuntos de sensores proyectaban objetivos falsos. Las unidades de eliminación de residuos expulsaban nubes de partículas reflectantes que confundían los sistemas de puntería enemigos. Los Tierkal presionaron su ataque a pesar de la confusión. Varias de sus naves rompieron las defensas de la Confederación y se adhirieron a la estación. Los grupos de abordaje atravesaron el casco, esperando encontrar una resistencia organizada en puntos defensivos predeterminados. En su lugar, encontraron corredores vacíos. Las posiciones defensivas tradicionales habían sido abandonadas. Están dentro, informó un oficial de la Confederación, con la voz tensa. Bien, respondió Kelly, sorprendiendo al personal alienígena. Washington, son todos suyos. En toda la estación, pequeños equipos mixtos de humanos y alienígenas esperaban en posiciones ocultas. Dejaron avanzar a la primera oleada de tropas Tierkal, luego atacaron por detrás y por los lados. No intentaron mantener el terreno ni establecer líneas de batalla. Atacaban, infligían bajas y luego se desvanecían antes de que los Tierkal pudieran organizar una respuesta eficaz. En el centro de mando, Kelly recibía actualizaciones continuas. Los equipos de Washington están combatiendo en las secciones 12 a 17. Las trampas de Michei se están activando en los muelles de atraque principales. Las señales falsas de García están atrayendo a las fuerzas enemigas a secciones vacías. El almirante Sorgat lo observaba todo con creciente respeto. Esto es caos, pero un caos controlado. Exacto, dijo Hayes. La diferencia es que nosotros entendemos el caos. Ellos no. La batalla se prolongó durante 6 horas. Los Tierkal, enfrentándose a un enemigo que se negaba a seguir ninguna doctrina de combate reconocible, se volvieron cada vez más desorganizados. Su estricta jerarquía, que les había servido durante siglos, se convirtió en una debilidad, ya que los comandantes individuales esperaban órdenes que nunca llegaban a través de las comunicaciones interferidas. El punto de inflexión llegó cuando Washington lideró un audaz asalto a un acorazado Tierkal que se había adherido al nivel superior de la estación. Su equipo mixto de soldados humanos y alienígenas se abrió paso a través de la nave, no para capturarla, sino para llegar a su sala de máquinas. Estamos en posición, informó Washington. El paquete especial de Michei está listo. Hazlo, ordenó Kelly. La explosión no fue particularmente grande, pero estaba perfectamente colocada. El núcleo de energía del acorazado se desestabilizó, obligando a la nave a separarse de la estación y retirarse. Mientras se alejaba, sus señales de emergencia transmitieron claras advertencias al resto de la flota. García se aseguró de que esas advertencias fueran recibidas por cada nave Tierkal, amplificadas y repetidas. El mensaje era claro: la Confederación había encontrado una forma de sabotear sus núcleos de energía. Era una mentira, por supuesto. Michei solo había dañado una nave. Pero en la confusión de la batalla, con las comunicaciones poco fiables y sus formaciones rotas,
Los comandantes Tierkal no pudieron verificar lo que estaba sucediendo. Se están retirando, dijo Hayes mientras la flota enemiga comenzaba a retroceder. Todos ellos. El centro de mando estalló en vítores, pero el almirante Sorgat levantó una mano para pedir silencio. Esto no es una retirada total. Se están reagrupando. Entonces no les demos tiempo, dijo Kelly con firmeza. Aprovechemos la ventaja. El almirante la miró con nuevo respeto. Sí. Ordenen a todas las naves que persigan. Mantengan los patrones de ataque humanos. La flota de la Confederación, energizada por su inesperado éxito, persiguió a las desorganizadas naves Tierkal. Al final del día, la flota enemiga se había retirado por completo del espacio de la Confederación, dejando atrás docenas de naves dañadas o capturadas. Después, la estación capital estaba dañada pero intacta. Las bajas fueron mucho menores de lo que nadie había predicho. Los Tierkal, que esperaban enfrentarse a un enemigo familiar con tácticas familiares, habían estado completamente desprevenidos para la forma de guerra humana. Un mes después, el almirante Sorgat se presentó ante el Pleno del Consejo de la Confederación. La capitana Hayes y la mayor Kelly estaban con él, junto con Washington, García y Michei. El Imperio Tierkal ha solicitado conversaciones de paz, anunció el almirante. Su derrota en nuestra capital ha sacudido su confianza. Por primera vez en siglos, se enfrentan a un enemigo que no entienden. El líder del Consejo miró a los humanos. Debemos esta victoria a nuestros nuevos aliados de la Tierra. Nos han demostrado que nuestra doctrina militar, sin cambios durante 300 años, se había vuelto predecible e inflexible. Hayes dio un paso adelante. La Tierra no pretende tener todas las respuestas. Aprendimos nuestros métodos a través de siglos de conflicto entre nosotros. Una historia de la que no estamos orgullosos, pero esa experiencia tiene valor. En ese momento, el almirante Sorgat hizo un gesto formal de respeto a los humanos. La Confederación ha creado un nuevo consejo estratégico. La capitana Hayes servirá como su primer miembro humano. La mayor Kelly dirigirá un nuevo programa de entrenamiento enseñando sus métodos a nuestras fuerzas. Cuando terminó la sesión del consejo, Kelly se encontró rodeada de oficiales militares alienígenas ansiosos por aprender más sobre las técnicas de combate de la Tierra. Miró a Washington, que sonrió ligeramente. Lo entienden ahora, ¿verdad?, dijo en voz baja. Kelly asintió. Pensaban que entendían el combate. Lo habían estudiado durante siglos, lo habían hecho formal y predecible. Nunca entendieron que la verdadera guerra es caos, adaptación y voluntad. Hayes se unió a ellos, mirando las estrellas visibles a través de las grandes ventanas de la cámara. El almirante me dijo algo interesante ayer. Dijo: los Tierkal tienen un nuevo nombre para los soldados humanos en sus informes militares. ¿Cuál es?, preguntó Michei. Nos llaman los impredecibles. Hayes sonrió. Creo que es un cumplido. Kelly miró a su equipo de veteranos, personas que habían visto lo peor de las guerras de la humanidad y habían sobrevivido. Ahora estaban enseñando esas duras lecciones a las estrellas. No está mal para un montón de guerreros primitivos, dijo.